Bienvenidos al capítulo 14 de Eclesiología y ya vamos llegando al fin de los tiempos bíblicos. A todo lo que hemos hablado en estos capítulos anteriores, todo ha sido solamente lo que la Biblia dice. Aquí no ha habido opiniones, aquí no ha habido conjeturas. Todo es solamente lo que la Biblia dice, cómo la Biblia dice que era la iglesia, cómo la Biblia dice que eran sus líderes. Y este capítulo vamos a hacer un resumen de cómo llegamos al fin de los tiempos bíblicos. Es decir, el último discípulo de Jesús en escribir y el último discípulo de Jesús en vivir sobre esta tierra fue el apóstol Juan, y aproximadamente se cree que él falleció entre los años 90 y 100 de nuestra era, es decir, de 60 a 70 años después de la resurrección de Cristo. ¿Y cómo encontramos la iglesia a la muerte del apóstol Juan? Es decir, ¿cómo encontramos la iglesia al fin de todo lo que está escrito en la Biblia? Encontramos, primero, que se reúnen en casas o en cualquier otro tipo de lugar, porque aún en periodos donde no tenían persecución o en regiones donde no tenían persecución, tampoco había edificios construidos para este fin específico. Entonces siempre se reunían en casas. Se reunían evidentemente grupos pequeños. Si se reunían en casas no podemos pensar en un grupo de 200 o 300 personas. Estamos hablando de grupos pequeños, pero una gran red de grupos pequeños, una gran red bastante bien conectada. Estos grupos pequeños eran liderados por pastores o llamados también ancianos, obispos, que eran los encargados de la enseñanza dentro de este grupo pequeño. También esta enseñanza era reforzada por los apóstoles y los maestros que iban recorriendo todos estos grupos, iban visitando, iban instruyendo, también repartían esas cartas apostólicas, esas cartas de Pablo, de Pedro, con instrucciones específicas para ciertas iglesias y también con doctrinas o enseñanzas generales aplicables a toda la cristiandad, incluso para nosotros el día de hoy. El culto, la forma de culto, evidentemente, por lo que se rescata de la Biblia, era un culto muy casual. Se cantaba, se oraba, había distintos hermanos que compartían, y era dentro de esta forma de culto tan casual, también había lugar, y este era el peligro, para las falsas enseñanzas y para los falsos maestros, porque como se daba mucho lugar para compartir, cuando venían estos falsos maestros o estos lobos disfrazados de ovejas, también tenían su espacio para compartir enseñanzas tergiversadas, con lo cual este era uno de los grandes peligros de la iglesia, como hablamos en el capítulo pasado. En general, los grupos eran en general de clases más bien humildes, pero había casas que eran de clases más acomodadas, incluso hasta en la casa del emperador había un pequeño grupo, una iglesia formada. Pero en general también había cierta colaboración, o sea, de lugares, ciudades más comerciales, como podían ser Éfeso, Antioquía, Corinto, de repente podían ayudar a otras iglesias que eran de pueblos más chicos o de aldeas que muchas veces estaban en necesidad. Entonces, bíblicamente vemos que se recogían ofrendas de unas iglesias para ayudar a hermanos de otras iglesias, pero que el evangelio había llegado a todas las clases sociales. Evidentemente, las clases humildes eran más porque socialmente eran más. Es decir, las clases sociales humildes siempre han sido mucho más numerosas que las clases sociales pudientes. Dentro de la iglesia esto también se manifiesta. La iglesia también es un reflejo social. En cuanto a los apóstoles, a los líderes, ellos sobrevivían ocasionalmente de su propio trabajo también, no solamente de lo que la iglesia pudiera aportarles. Ellos iban visitando iglesias y las iglesias los sostenían en la medida de sus posibilidades. Estos líderes en ningún momento se ve que
que tengan muchos dinero ni muchas posesiones. Pablo dice en un momento, sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Es decir, estos líderes a veces, dependiendo de la situación, dependiendo de la ciudad donde estaban, tenían una situación económica un poquito mejor o una situación un poquito de más escasez, pero ese no era un problema para ellos. En ningún momento la parte económica, por ejemplo, cuando uno lee a Pablo o a Pedro o lee el libro de los Hechos, en ningún momento se ve que un discípulo o que un apóstol esté en aprietos económicos, y no fuera porque no los tenían, sino porque realmente la parte económica no era algo fundamental para ellos. Dios proveía para que ellos viajen, Dios proveía de su sustento. La confianza en la provisión de Dios era algo bien importante, y no significa que no hubiera escasez, significa que había confianza en Dios. Y esas son las cosas que nosotros nos va a enseñar la iglesia de este siglo primero. Una iglesia evidentemente muy diferente de la iglesia que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy día. Una iglesia con unas jerarquías que más que jerarquías eran funciones, y el respeto era un respeto a la función, un respeto a la sabiduría, no un respeto a un título. Y entonces vamos a aprender muchas cosas de esta iglesia. No necesariamente quiere decir que hoy tenemos que hacer exactamente como era esta iglesia, pero sí podemos aprender muchos principios bíblicos de estas iglesias. Estas iglesias crecieron y se multiplicaron. Y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esta iglesia empezó de ser un grupo pequeño en Jerusalén, y para el siglo 100, estamos hablando, para el siglo 100, perdón, para el siglo 1, para el año 100, estamos hablando ya de miles y miles y miles de creyentes esparcidos por medio mundo. Entonces, ¿por qué se esparció esto? Se esparció boca a boca, se esparció a través de la gente, porque la iglesia es la gente. La iglesia no es una institución. Cuando nosotros convertimos la iglesia en institución, empezamos a matarla. La iglesia son personas. La iglesia de Jesucristo es un organismo vivo que se extiende tremendamente cuando nosotros no le ponemos límites y murallas. Y los apóstoles hicieron una buena tarea tendiendo puentes, quitando barreras como las del legalismo judaico que se le estaba tratando de imponer en un principio. Realmente esta es una iglesia poderosa, y esta es la iglesia de la que nosotros tenemos que aprender principios importantes. Tenemos que tener en cuenta los factores culturales que nos separan casi 2000 años después, pero sí hay principios espirituales importantes que nosotros podemos obtener de estas iglesias fabulosas. Hasta aquí lo que es el período bíblico, lo que nosotros sacamos de lo que la Biblia dice que es la iglesia. Vamos a ver en el capítulo siguiente cuál es esa primera transición después del período bíblico. La primera transición con la segunda generación de apóstoles y de discípulos.